Buenas, buenas amigos y amigas. Bienvenidos a una entrega más de la entrevista de la semana. Hoy nos acompaña un amigo, abogado, jurisconsulto, activo de los tribunales de la República Dominicana, también político y demás. Pues se trata de nuestro amigo y hermano Omar Diloné, que nos acompaña hoy en De la Semana. Omar, bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre vamos aquí. A entrar en materia contigo. Diga usted, a ver. Hay mucha materia, hay que especificar. Está el Código Penal, que vivo ya se aprobó en 2 lecturas en la Cámara de Diputados. Vamos a arrancar Código Laboral, Ministerio de Justicia, también Jardín Botánico, ¿usted lo va a tocar? Sí, podemos porque hay muchos temas, claro. muchos movimientos, Ariel. Hay muchos temas. Omar, nada, saluda a nuestra audiencia y arranquemos de una vez con el tema del Código Penal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que es una pieza necesaria que se tiene que sacar del Congreso ya. La persecución del crimen y la justicia penal en sentido general se tiene que actualizar con los nuevos tiempos. Teníamos un código muy viejo y el crimen ha ido avanzando en sus formas de materialización. Por tanto, ese código necesariamente se tenía que actualizar. Ciertamente tiene algunas pifias, algunos errores. Fue al Senado y volvió a la Cámara de Diputados con 7 artículos menos, pero ya eso se arregló en la Cámara de Diputados, entonces... ¿Lo volvieron a colocar los mismos artículos o se hizo una reforma sustancial? Colocaron los artículos con lo que fue enviado al Senado, Okay. Obviamente, y se discutió. Eso fue una sesión muy larga. ¿Y qué decían más o menos sus artículos? Bueno, tenía que ver mucho con... algunos con el cúmulo de la pena, con las tablas de pena y ese tipo de cosas que eran necesarias y que fue mandado desde la Cámara de Diputados al Senado con la finalidad de que se aprobara, porque ya se llegó a un consenso entre la comisión bicameral. Aunque vimos que la procuradora Jenny Berenice fue al Congreso con se ha mantenido los papeles ahí para hacer algunas observaciones al Código Penal. Yo imagino que los cambios que se le hicieron fue a partir, ¿no?, de esas observaciones que hizo la magistrada. Yo creo que la participación de ella en este código es importante porque es la que persigue el crimen, ciertamente, pero al código no se le puede dejar solamente a las observaciones que quisiera hacer el Ministerio Público. Recuerde que el Ministerio Público es el persecutor, pero también muchas veces de manera desproporcionada agrava cosas que pudieran perjudicar a los ciudadanos. Y recuerde que esas penas se las van a imponer a todo el dominicano que infringe el nuevo código. Entonces, todos los sectores de la sociedad debieron participar activamente, no solo el Ministerio Público, el Colegio de Abogados, entre otras instituciones que son parte del sistema de justicia. ¿Tú entiendes que se dieron las consultas de lugar para la aprobación de este código o fue solamente el Congreso? Yo creo que con el argumento de que el código tenía que salir, no se le dio participación a los actores principales del sistema de justicia. Por eso mencioné los abogados. Los abogados no fueron consultados. No tuvieron la participación, por lo menos a través del Colegio de Abogados, que debían tener, porque son parte del sistema de justicia. Pero no debió, Omar, también el Colegio de Abogados pelear ese espacio. En algunas vistas sí participaron, pero no activamente y con, vamos a decir, con la oportunidad que se le ha dado al Ministerio Público. Ustedes se fijan que Jenny Berenice se presentó ayer a hacer las modificaciones que entendía. Pero bueno, también los abogados que son parte del sistema de justicia tenían que ver. Tenían que ver. Entonces, sí, porque la justicia no puede ser. El Ministerio Público es solo una parte del proceso. Yo escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados que decía, el Ministerio Público es el principal usuario del Código Penal. Bueno, también los abogados que estamos en los tribunales día a día demandando justicia. Yo creo que el principal usuario serían los imputados y las víctimas. Serían los imputados y las víctimas, porque el Ministerio Público es un garante de que se cumpla la ley, pero no es el principal actor. Mira, Diloné, porque no cae preso ningún Ministerio Público. Tú señalas algunas pifias que tendría el código. Sería interesante saber cuáles son esos elementos que tú consideras debieron tal vez, o no estar o ser modificados y ajustados a la realidad criminal que vive la República Dominicana.
Mira, por ejemplo, el nuevo código con respecto a la tipificación jurídica del ultraje hace cierta discrecionalidad, permitiéndole a cualquier afectado, incluso hasta funcionarios públicos, que se querellen penalmente contra alguien que haga expresiones tanto gráficas como a nivel vocales, o por las redes sociales. Sí, o que afecten lo que ellos entienden su dignidad. Sí. No atenta eso, la libertad de expresión. Eso tiene una línea muy delgada, porque pudiera, en honor a esa dignidad que ellos alegan que se le afectó con cualquier expresión, ya no van a poder ni los caricaturistas, ni la gente de los memes expresarse libremente en las redes, porque ellos sienten que afectarán su dignidad. Entonces eso hay que arreglarlo, porque choca con la libertad de expresión. Es correcto. Pero vemos ahí, Diloné, varios casos en los tribunales importantes de figuras políticas, de funcionarios públicos y también personas vinculadas al sector empresarial en la República Dominicana que se han querellado contra una comunicadora, contra también un llamado influencer que utiliza las redes sociales para hacer publicaciones y contra un supuesto detective. Hablamos de que en estos momentos hay más de 30 casos, ¿no?, vinculados a temas de difamación e injuria. ¿Tú crees que con ese código penal se pudiese incrementar ese tipo de acusaciones o tú crees que ese código penal sería un instrumento que garantizaría aún más la libertad de expresión en la República Dominicana? Yo creo que el Código Penal debe garantizar tanto la dignidad de las personas a los cuales se le vulnera ese derecho, pero también la libertad de expresión. Debe buscarse una armonización de esos dos derechos que tienen cada una de las partes. Ciertamente, eso siempre ha estado tipificado en el Código, la difamación e injuria. La jurisprudencia le otorga elementos constitutivos que definen lo que son. Lo que se está planteando ahora es agregándole más elementos para poder penalizar eso, dígase hasta un meme de redes sociales. Cuando la persona se sienta ofendida, pudiera demandar entonces ante esa situación. Eso es lo que se está planteando ahora. Sí, eso en el código pudiera chocar con la libertad. ¿Y cuál sería la penalidad que se le estaría dando a ese Entonces, tipo de si eso se delito? aprueba, cualquier persona mañana puede ir al Tribunal Constitucional diciendo que eso vulnera la libertad de expresión, y más cuando se trata de funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos están sujetos a una crítica diferente a un ciudadano común y corriente que tiene quizá una vida más privada, que no maneja fondos públicos, que no tienen cuestionamientos sobre actuaciones públicas. Omar, y es ahí donde está el problema. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, las fortalezas que exhibe este nuevo Código Penal de ser aprobado como ya se ha planteado? Porque posiblemente ya en esta semana pudiéramos estar viendo un código, digamos, en vía de promulgación. Sí. Bueno, la fortaleza que yo le veo a este código, que son avances muy importantes, tiene que ver con lo que es la obstrucción de la justicia y las decisiones jurisdiccionales. Ante las decisiones del Tribunal Constitucional, en el viejo código no podían estipularse porque no existía Tribunal Constitucional ni otras jurisdicciones. Pero sí existían la sentencia de tribunales ordinarios. Entonces, todo el que obstruya ahora una sentencia de un tribunal, entonces tendrá una sanción. Y yo lo veo correcto, porque las decisiones jurisdiccionales tienen que cumplirse. Si no, no habría tutela judicial efectiva de los derechos de las personas que demandaron en torno a cualquier... Y no había también... habría denegación de justicia. Bueno, vemos ahí cómo inclusive la primera dama, doña Raquel Arbaje, y las hijas del presidente se expresaron en contra de que el Código Penal sea aprobado sin que se incluyan las causales. Al parecer, como bien señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no existen los votos necesarios para aprobar un código con las causales.
¿Tú estás de acuerdo con que se excluyan esas causales para viabilizar la aprobación de ese código? ¿O tú consideras que debió procurarse forzar la aprobación de esa normativa? Porque hay que decir que las causales son elementos troncales en esos derechos que procuran los grupos feministas, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Mira, yo soy un fiel creyente de las 3 causales con respecto a los derechos que tienen las mujeres. Sin embargo, también tengo que ser un fiel seguidor de la supremacía constitucional y del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos. Ciertamente se ha querido meter en la palestra pública e intentar subsanar con una ley adjetiva lo que ya la Constitución cerró. Yo he dicho en diversas entrevistas que he tenido en otros espacios que la batalla se le permitió ganar a los sectores religiosos en la Constitución del 2010, cuando se estableció que la vida se tiene que proteger desde la concepción hasta la muerte. Ninguna ley puede hacer salvedad, no se puede hacer análisis de la Constitución en ese aspecto porque no hay ambigüedad, es clara y directa la Constitución, desde la concepción hasta la muerte. Claro, siempre hay eximientes como en la responsabilidad penal. Vamos a poner el ejemplo de la legítima defensa. Alguien te va a matar y tú defendiéndote lo mata a él. Tú tienes una excusa legal. En este caso pudiera ser así, un médico que se ve en una situación donde tiene que salvar una vida. La vida de la madre. Más no. Obviamente tiene una eximiente de responsabilidad penal. Sin embargo, no es que a mí me violaron, yo me voy a presentar a la primera clínica y es doloroso, pero es la ley. Me voy a presentar a la primera clínica y voy a decir, yo quiero abortar. Pero también hay porque la ley no lo permite, la Constitución no lo permite. Pero hay un tema, Omar, y es donde se genera más conflicto, digamos, con este tema de las causales, y vamos a quedarnos con el ejemplo de la violación. Recuerda que la violación también es un tipo penal. Sí. Por lo tanto, un tribunal debe determinar que realmente hubo una violación, sí, como lo establece el propio código. Entonces, también el aborto, para ser aprobado por violación, digamos, tendría que contar con una sentencia de un tribunal. Entonces, habría que crear quizás salas especiales para temas quizás de fertilidad o de procreación, no sé cómo le pudieran llamar, para tratar estos temas de manera rápida, porque si es con el cúmulo de justicia que hay, imagínate una mujer que someta un caso de que quiera abortar por un tema de violación, también eso conlleva un imputado, a quien acuso de violación, me invento la violación. Entonces, son de los temas que también hay que analizar. No, ciertamente tuvieran ¿Quién va a dictaminar que realmente fue una violación? Tuviera ella que estar en un proceso penal donde denuncia a su agresor y esté condenado por violación y es ya un hecho. Y si se comprueba luego que sí, que hubo un consentimiento con arrepentimiento. Entonces como se ha dado mucho, es un poco difícil. Es difícil demostrar una violación. Yo creo que eso pudiera, si en el caso hipotético en el futuro se establece en la Constitución, tiene que venir eso probado con una sentencia firme de que ella fue víctima de violación. Para poder cumplir con una de las causales, si eso se establece. Pero por el momento es imposible en esta Constitución poder establecer las 3 causales. No podemos vivir en ese drama de llevar piezas al Congreso, leyes constantes, cuando el problema no está ahí. El problema está en la Constitución. Y ahí me voy a referir a lo que dijo la primera dama y las hijas del presidente. La gran primera dama, doña Raquel Albaje, y las hijas del presidente. Es de recordarle a la señora primera dama y a sus hijas que su esposo, el presidente constitucional de la República, tuvo la oportunidad en el 2024 de introducir las 3 causales en la Constitución de la República. Y se abocó a reformas. ¿La pudo poner? Sí, pudo. Y se lo estaban demandando en aquel momento. Sin embargo, se abocó a reformas poco productivas. La prohibición de la reelección cuando ya eso estaba en la Constitución. Y una independencia del Ministerio Público mutilada también, porque ahora el Ministerio Público es más dependiente que nunca del presidente. Entonces, es muy cuesta arriba que ya se refieran contra el Congreso cuando saben que en una ley no pueden poner eso. Cuando su esposo y padres de las otras damas tuvo la oportunidad de
poder introducir las 3 causales en la Constitución. Entonces Abinader es un hombre que no cumple su palabra, porque él en la campaña se comprometió con unos colectivos para aprobar esas causales. Entonces, un Congreso donde el PRM tiene una amplia mayoría, quizá histórica. El PLD en su tiempo no tenía esa mayoría que tiene el PRM ahora. Entonces ahora él dice Sí, que los legisladores son independientes. Pero el PLD tenía más control de sus Pero congresistas, yo pregunto, porque cuando cuando le hicieron la ley a Wellington Arnaud para nombrarlo, sí, ahí, por eso no se se aprobó en 15 días. No afectaba cuestiones ideológicas y de religión en la República Dominicana. Pero mire, me interesaría saber su posición, porque, óigame, hay que reconocer los esfuerzos que se realizan por fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana. Fíjense cómo además de ese Código Penal, que muy posiblemente ya se va a aprobar en el Congreso Nacional, también vimos por parte del Congreso aprobar una ley sobre contrataciones públicas que va a sustituir la anterior. Inclusive esa ley recibió el apoyo, la valoración y el reconocimiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Pero también vemos ahí la aprobación de lo que será el Ministerio de Justicia. ¿Usted está de acuerdo con la creación de ese ministerio o no está de acuerdo, como planteó aquí un reconocido abogado que tuvimos en la semana pasada? Bueno, con respecto a la ley de compra y contrataciones que mencionaste, hay un elemento muy importante y es que se deja el 3er grado de consanguinidad fuera de lo que tiene que ver con las contrataciones públicas. Esos son los primos. Tíos, sobrinos, primos, fuera de lo que es la posibilidad Hay que explicarle a la audiencia, sí. La gente no siempre maneja esos grados. Sí. 1er grado, hijos y padres. 2º grado, hermanos. Entonces, 3er grado, primos, tíos. tíos. Entonces, para que se entienda. dado esa situación... ¿Y la hermana dónde entra? Eso quiere La decir hermana que entra con la mañana... hermana. No, la esposa, mañana, 1er grado. ¿Y la amante? Bueno, esa Entonces, está fuera de los grados. Esa está difícil. Mañana Pregúntale al yo querido. puedo ser funcionario público y crear por detrás una empresa que gane licitaciones donde estén figurando mi sobrino, el hijo de mi hermana. Entonces, dado esa situación, hay que mejorar la ley en ese ¿Y qué decía la ley anterior respecto a eso? Bueno, la ley anteriormente protegía todos los grados de consanguinidad cercanos a un funcionario público para contratar con ¿Lo instituciones. protegía o los excluía? Los excluía de las contrataciones pero públicas no- para una misma Los excluía. institución. ¿Y a los primos también? Sí. Pero es que un primo, oye, Pero ¿y yo cómo considero entonces? que si por ejemplo un primo Pero mío el llegó a primer grado, ocupar, porque un Pero que primo eso no. segundo, primo tercero o primo Eso no. cuarto, tal vez no, pero el hijo de tu tía Exacto. era un... No, pero yo creo que eso no tiene que ver, porque Porque uno tiene óyeme, primos. que óyeme, uno no ven tiene. acá. Pero, Uno no, no tiene pero estamos primos. hablando de contratar en la misma institución también. Ah, bueno, bueno. pero mire, entonces también el Ministerio de Esa Justicia. ley no la habrán arreglado ahí para ayudar a un ching a Danilo. Pues ahí, habría que ver si y en condenarlo más rápido. Habría que ver si en otro país existe esa prohibición a un primo. Porque, óyeme, yo no tengo la culpa de que un primo me llegue, yo ocupo una posición Hay pública. primo que usted ni lo conoce. Exacto, la gran mayoría, pero bueno. Mire, y su posición sobre el Ministerio de Justicia ahí, que ya vimos que se aprobó. Yo he visto muchas opiniones con respecto al Ministerio de Justicia, incluso Roberto Santana, un hombre con cierta autoridad en el aspecto penitenciario, hablar de que es necesario un Ministerio de Justicia para despegar el sistema penitenciario del Ministerio Público. Sin embargo, hay una fuerte cultura en la República Dominicana de no fortalecer las instituciones que están para crear una nueva de raíz y entonces intentar crear una cultura de institucionalidad cuando no la hay. Eso es lo que duplicaría las funciones. Yo no creo que la solución de ese problema sea la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Y qué va a hacer ese ministerio? Lo que sí yo pienso es que a la Dirección General de Prisiones hay que descentralizarla del Ministerio Público. Cuestión que sea un órgano que solo se encargue del sistema penitenciario y que obviamente se fortalezcan las buenas prácticas, cuestión de que no entren las mafias a las nuevas.
es fortalecer el sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia, tú solamente vas a crear una institución que va a regular el sistema. Y si tú no creas prácticas que fortalezcan el sistema penitenciario, van a estar la mafia constantemente, los millones de pesos que se van a mover ahí en ilícitos, va a seguir siendo igual. Es un tema de institucionalidad y de régimen de consecuencias. Si uno busca normativas internacionales donde existen los ministerios de justicia, entonces estaríamos viendo que aquí tuviéramos que eliminar el Ministerio de Interior y Policía, porque muchas de las atribuciones que están en Interior y Policía la administra un Ministerio de Justicia en otras ciudades o otros países del mundo. Por lo tanto, ahí voy contigo. O sea, hemos creado una nueva institución para manejar el qué, las prisiones solamente. Porque ¿qué va a manejar el Ministerio de Justicia? Porque los fiscales seguirán a cargo de la Procuraduría, ¿verdad? Y las Procuradurías fiscales en los territorios seguirán, ¿verdad?, intactas como están. Ahora, ¿qué va a manejar el Ministerio de Justicia y qué sí se va a quedar en el Ministerio Público? Esa es la gran pregunta. No se le ha presentado a la ciudadanía una definición de las atribuciones de este nuevo Ministerio de Justicia. Solo se le dice que es necesario para descentralizar el sistema penitenciario, pero no solamente maneja... Pero está descentralizado en una dirección general. No maneja solo el sistema penitenciario, hay que ver las nuevas atribuciones conforme el nuevo proyecto. Entonces, por ejemplo, este tema de atención al ciudadano, ¿dónde quedará? Si va a quedar en Procuraduría o se va al Ministerio de Justicia. Son de las interrogantes que uno se está haciendo. Todo eso quedará aclarado ya. Bueno, ya se acaba de aprobar el proyecto. Yo creo pero mire, el problema es que se aprobó y no se aclaró. Las cosas deben aclararse primero y luego aprobarse. Pero mire, no quisiera terminar esa entrevista sin conocer la posición del gran jurista penalista dominicano, Diloné, sobre la convocatoria que se ha hecho del Consejo Nacional de la Magistratura para ya designar primero verificar, ¿no?, confirmar, porque hay un mecanismo tanto difuso ahí, si el Consejo puede de cierta forma investigar e indagar, si el juez puede continuar en su posición. Yo considero que debió establecerse un periodo de al menos 15 años, esos jueces de la Suprema Corte de Justicia, fijo, ¿no?, y a los 15 años se retire, pero se establece la posibilidad de que el Consejo decida ratificarlo. Entonces, ¿cuál es su posición, sus expectativas frente a esta convocatoria? Si usted tiene algún tipo de observación en torno a la posibilidad de modificar la composición del Consejo o de establecer mecanismos para mayor supervisión de los jueces, o si la designación de los jueces de la Suprema deberían ser de jueces que ya pertenezcan al sistema de justicia, porque hemos visto cómo, por ejemplo, Mariano Germán en 2010 fue de la banca que lo pusieron presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Luis Henry Molina también, del Comité Central del PLD para la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su posición? ¿Y el que viene ahora? Lo que pasa es que... ¿Y cuál es el que viene ahora? Vamos a esperar. Dicen que la mujer de Guillermo Moreno... No creo. Los requisitos para ser juez de la Suprema Corte están ahí en la Constitución. No necesitan básicamente una modificación o que se esclarezca. Están ahí. El Consejo Nacional de la Magistratura lo que tiene que regirse en función de eso. Ahora bien, yo soy de los que cree que para tú ser juez de la Suprema Corte, aún estén esos requisitos, tú tienes que agotar un largo trajín dentro del sistema de justicia, incluso en la carrera judicial. Para tú, luego de una experiencia dilatada en todas las instancias, desde el juez de paz hasta la Corte de Apelación, tú puedes llegar allí con un criterio acabado de cómo funciona la jurisdicción penal, eso debe ser de jueces. En todas las materias, porque es el máximo tribunal, que tienen que ser jueces experimentados que se hayan fogueado. Claro. Entonces... Pero realmente la ley establece por cuota. Hay un porciento que deben ser jueces de carrera, hay un porcentaje que son fiscales y un porcentaje que son abogados. Lo que pasa es que políticamente siempre se impone los que no son jueces para dirigir. Esa es una opinión personal, que la principalía debe dársele a jueces de carrera. Sin embargo, es verdad, pueden entrar abogados, fiscales de carrera, pero sin embargo, quien conoce de manera más intrínseca el sistema de justicia y ha tomado decisiones son los jueces de carrera. ¿Qué habría que cambiar? ¿La Constitución o solamente con cambiar la ley pudiéramos modificar eso?
No, la Constitución está ahí, los requisitos están ahí. Ahora bien, lo que No, digo yo por esperamos del Consejo por la composición, es para que sea estrictamente jueces. que haga una evaluación, porque lo que se trata es de evaluar lo que pueden salir y lo que no. No van a cambiar a Luis Henry. ¿Usted está de acuerdo con que Luis Henry Molina continúe como presidente de la Suprema Corte de Justicia? Eso ya Puede ser ahí. Eso será una decisión que Pero si esa decisión estuviese entre sus manos, ¿usted lo mantendría en la posición o designaría a otro? Usted le preguntó a Sosurún. Bueno, que tenemos tirones aquí. Es que yo no quiero, mira, yo no quiero hacer un juicio de valor con respecto a eso. Yo creo que el Consejo debe acogerse a lo que sea más beneficioso para el sistema judicial, evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte, si han sido correctos, si no han sido. ¿Ha sido correcto? Y designar nuevos, si entienden que deben designar Bueno, nuevos. Cambiar la composición con respecto al presidente, si tienen que hacerlo o mantenerlo. Ciertamente, yo creo que están a todo bien. Hay que reconocer ciertos logros de esta administración. Es verdad que el cúmulo de los expedientes ha bajado, la mora judicial ha disminuido. La digitalización de los servicios ha mejorado, pero también el sistema de justicia tiene muchos problemas que tienen que ser, de luego, resueltos. Así es. Bueno, señores, el tiempo en televisión es corto y Omar siempre deja a uno como con cosas pendientes, o sea que queda nuevamente invitado para otro momento, para seguir desarrollando temas. Hoy no entramos en la parte política, pero queda pendiente ahí. ¿Hay alguna pregunta que hay que hacerle a Omar de cómo va el PLD, cómo él analiza el acontecer nacional en cuanto a la composición de las fuerzas políticas para el 2028? Pero ya eso se quedó para otro programa. Señores, claro, siempre a la orden. Manténganse en sintonía con la programación de BTV Canal 32. Si nos está siguiendo por las plataformas digitales o YouTube, pues dale like, síganos, señores, y apóyennos a crecer en esta comunidad digital. Señores, de la semana se despide, pero será hasta la próxima.